Sí, le aprecio muchísimo, de verdad, al secretario del Consejo de Salubridad General, el doctor José Ignacio Santos Preciado, que me ha aceptado esta llamada, porque yo escribía sobre esto también, y no solo yo, varios colegas, compañeros. Y doctor Santos Preciado, le aprecio mucho la confianza de contestarme. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado López Dóriga. Gracias por lo de licenciado. Usted sí es doctor, yo no soy licenciado, pero se lo agradezco. Sí, de la náhuac, ¿no? Sí, pero usted tengo pendiente todavía una materia. Pero bueno, ya sabe. A ver, doctor, yo leí con mucho cuidado, marqué y volví a leer este documento Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Incluso cuando escribo de esto digo, jugando a ser Dios, la vida en un volado. Y aquí señalo que el organismo, o sea, el Consejo de Salud General, tiene una guía de biótica de asignación de recursos de medicina crítica que ha ajustado como documento interno ante la epidemia del coronavirus. Entonces, este documento, pues obviamente no es un tema fácil. La guía biótica pues sería de la vida, ¿no? Doctor. Diga, sí, dígame. No, nomás quiero precisar, sí. Este es un proyecto de guía que se ha trabajado en un comité de la Comisión de Ciencias del Consejo de Salubridad General. No es un documento que se ha puesto a consideración del Consejo, y por ende, si bien el Consejo está en sesión permanente desde el 19 de marzo, no se ha convocado a los integrantes del Consejo a dictaminar un proyecto de guía que sigue modificándose. De hecho, en los últimos 3 días lleva 7 modificaciones, y eso se trata, tener un documento vivo, un documento que se preste para reflexión, consideraciones. Es un documento que pretende socializar la problemática ante la inminente declaración de la fase 3 de la pandemia. Es importante que no solamente el gremio médico, sino que la sociedad entienda que en un momento dado puede presentarse una situación donde los recursos humanos o materiales no van a ser suficientes, y eso no tenemos que inventar. Lo estamos viviendo en otros países. Entonces era importante empezar a tener esta discusión en forma preventiva, proactiva, para que en su momento los médicos que van a tener esta responsabilidad tengan la oportunidad de conocer las guías, y no estamos inventándole lo negro. Las guías de este tipo existen y han existido desde las guerras, por ejemplo, el sistema de triaje, y consideramos que es muy importante que la población sepa que al final del día, en una situación compleja, no va a haber preferencias arbitrarias, no va a haber favoritismo, no va a haber influyentismo para la asignación de recursos. Sí. Por un lado. Por otro lado, reconociendo que hay muchas personas que tienen condiciones que los ponen en mayor riesgo para una infección y complicación de COVID, pues que tomen la recomendación que se ha estado promoviendo: quédense en casa. ¿Para qué exponerse y ponerse en una situación de riesgo y presentarse en una situación donde puede haber superación de lo que hay del sistema de salud para atenderlos? Entonces tiene 2 propósitos. Uno es socializar la guía, porque se requiere eventualmente, próximamente diría yo, que el Consejo se reúna. Aunque estamos en sesión permanente, tendremos que reunir a los concejales para que dictaminen sobre este proyecto de guía y se convierta realmente en un acuerdo que, como usted bien sabe como abogado, es de obligatoriedad nacional. Entonces, esa es la razón de ser, y como le dije, es un documento vivo. La guía se emite para que sea consultada públicamente. Sí, la Constitución dice que, creo que es el 73, que este Consejo de Salubridad General tiene carácter de autoridad sanitaria con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Es correcto. Entonces la guía realmente queremos que genere un proceso de revisión. Vivimos una democracia deliberativa,
en donde se tenga una publicidad que ustedes proveen como comunicadores, transparencia en las decisiones difíciles y se tenga certeza de lo que no se actuará, como ya mencioné, con discreción o en forma arbitraria. Bueno, dice el documento que en la práctica médica cotidiana uno de los principios de justicia que se utilizan para aplicar o dar o asignar dichos recursos escasos es el orden de llegada, lo que afecta a los que viven más lejos, ¿no? Es correcto. Después el otro que tienen es el de, pues el de que tiene que ver con el tema de la necesidad médica. Exactamente. Pero dice que en caso de empate, bueno, vamos a decirle, de empate de prioridades, se recurra al azar, al volado, y ponen como ejemplo un volado para decidir quién va a vivir y quién va a morir. Esa versión fue la original y es realmente lo que se estila en otros países como lottery o volado, pero realmente eso se corrigió, como se ha corregido algunos detalles, pero en general tiene usted razón, va a haber momentos donde se tiene que tomar una decisión y como no estamos proyectando un cataclismo, no estamos proyectando una situación, pero tenemos que prepararnos para ella. En una situación donde hay situaciones semejantes, digamos, dos personas que tengan la infección que está evolucionando en forma grave, pues se tiene que tomar en cuenta y incluimos una tabla ahí que tiene que ver con la asignación de recursos y que se fundamenta ya con antigüedad en un asesoramiento secuencial de la falla orgánica. Y bueno, ahí, digamos, no se trata de que las personas jóvenes tengan prioridad sobre los viejos, pero en un momento dado tendrá que tomarse en cuenta una serie de indicadores que permitan que toma decisiones y que realmente llegue en una forma justa. Ahora bien, como usted sabe, porque se ha salido en los medios también, el Consejo ha participado en la conjunción de un acuerdo entre los hospitales públicos y privados. Y de hecho, el Consejo de Salubridad General, entre las múltiples atribuciones que tiene, es la certificación de hospitales. Y los hospitales privados, todos que están certificados por el Consejo, tienen un comité de ética, es parte del proceso de certificación. Entonces queremos estar seguros que el médico tratante no tenga la difícil decisión la decisión de por sí difícil de estar atendiendo a un paciente muy enfermo, que realmente sea un grupo colegiado que ayude a comunicar la situación para el paciente si se puede o para los familiares en su caso. Bien, aquí dice, esto quiere decir que los pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad. Eso está clarísimo. Nuevamente, dependiendo de las condiciones de ambos. Un paciente joven puede tener una enfermedad terminal, por ejemplo. Puede tener, y una persona de 60, 70 años puede estar en buenas condiciones físicas antes de la infección. Entonces, digamos, por eso es importante tener un sistema de asignación que permita realmente tomar una decisión justa, no discrecional. Sí, lo que pasa es que aquí en cómo resolver los empates solo alude primero a la edad. ¿Mande? ¿Se está cortando? Sí. Perdón, es que aquí en la fracción 2.4, cómo resolver empates de esta guía bioética, señala que en el empate se tiene que recurrir al principio de vida completa, es decir, pacientes más jóvenes han de recibir atención de cuidados intensivos sobre pacientes de mayor edad. No dice nada más. Y después habla de otra cosa más delicada. Dice, cuando los pacientes se encuentren empatados hay que tomar en cuenta que la tasa de mortalidad por COVID-19 no es la misma entre los sexos, porque mueren más hombres que mujeres. Es correcto. Entonces, ¿aquí que se va a elegir a las mujeres antes que los hombres? Nuevamente, dependiendo de las circunstancias. O sea, podemos, digamos, es que tiene que haber un principio de toma de decisiones y insisto, esto son
guías que se han utilizado y se están utilizando en este momento en varios países que están sufriendo esta pandemia, y normalmente, ¿no?, ante igualdad de condiciones, dos personas de la misma edad, de diferentes sexos, en las mismas condiciones, pues se tendrá que acudir al sistema de asignación de recursos que aparece ahí, como el asesoramiento, el SOFA, el asesoramiento secuencial de falla orgánica. Sí, en fin, entonces ya está eliminado esto del volado, ¿no? Sí, desde la primera versión. Bueno, sí, porque aquí pues sí dice, la decisión, si recurrir al principio de vida completa no desempata a los pacientes, entonces la decisión sobre quién recibirá acceso a los recursos escasos deberá tomarse al azar, paréntesis, por ejemplo, lanzando una moneda. Ese fue una versión que se corrigió inmediatamente. Bien, bueno, esto es muy importante entonces, pero sí queda en pie preferencia de jóvenes ante adultos y de mujeres ante hombres. Dependiendo, insisto nuevamente, dependiendo de las circunstancias. Si el joven es sano con una esperanza de vida de 60 años, sí, versus un adulto sano con una esperanza de vida de 10 años, la decisión se tendría que tomar en una situación inusual donde realmente hay un ventilador, por ejemplo. O sea, esas decisiones se toman cotidianamente en lugares donde no hay suficientes recursos de infraestructura, pero ahorita afortunadamente se han tomado en cuenta eso, y se ha expandido el sistema de salud, como le dije hace un momento, con la participación de más de 3,000 camas de hospitales privados, y obviamente los hospitales de zona del Seguro Social convirtiéndose en hospitales COVID. Consideramos que y la compra de ventiladores, material de curación que implica gogles, que implica cubrebocas, que implica ropa para protección del personal, eso obviamente se está tratando de evitar. No queremos llegar a eso, queremos salvar más vidas, y por eso insisto, el socializar esta información para la población, que la población sepa que el sistema de salud realmente es un sistema equitativo, que no debe de haber, porque siempre ha habido históricamente, influyentismo, preferencias, amiguismo, y no queremos que eso suceda en México. Entonces, la idea es que al socializar esto, a sensibilizar al público, así como a la población médica tratante, pues estaremos todos en la misma sintonía, buscando nuevamente proteger vidas. Bien, vamos, entiendo que este es un tema muy delicado, doctor. Doctor Santos Preciado, es muy delicado, pero es muy real, licenciado. Sí. Es muy real. Sí, digo que es muy delicado porque veo todo el apoyo que tiene de literatura, de casos, las personalidades que participaron en la elaboración de esta guía bioética. Sí, antes de la UNAM, de la máxima casa de estudios. Sí, sí. Y sí veo que, por ejemplo, que en este caso del volado, pues señala, dice, tiene un pie de nota que dice: decisión aleatoria es una manera internacionalmente aceptada dentro de la comunidad científica para hacer asignaciones al azar simples entre dos opciones. Es correcto. Pero como le mencioné ya en forma reiterada, la alusión al volado fue eliminada desde la primera versión. Bien, es que como no tiene fecha, en realidad, por eso. Pero en fin, pues yo le aprecio, doctor José Ignacio Santos Preciado. Van a elaborar, supongo, un documento final, ¿no? Estamos en eso, licenciado. Estamos, digamos, el día de hoy, simplemente en el día de hoy, se están sumando expertos en el tema. Lo que no queremos es que este tema se politice. Es un tema de salud, es un tema importante, y ustedes, los comunicadores, tienen una gran responsabilidad de transmitir, no lo sensacionalista, sino que transmitir el fondo de la importancia de la toma de decisiones, transmitir que la gente que tenga factores de riesgo, que somos todos, pero hay unos que tienen más que otros, que acudan a quedarse en casa,
que no se expongan, porque realmente el exponerse innecesariamente así que es un azar también para ellos. Entonces lo que queremos es que este documento, que es un documento dinámico que está evolucionando, y que tendremos un documento final para presentar al Consejo, para que una vez que se reúna el Consejo, se publique y se acuerde este documento, se publique en el Diario Oficial de la Federación, lo que lo convierte en de obligatoriedad para todo el país. Con base en las funciones que tiene normativas y ejecutivas el Consejo. Es correcto, licenciado. Bien, pues le aprecio mucho, doctor, la explicación y estoy a sus órdenes. Gracias, buen día. Y igualmente el doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General, con este tema de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, la vida en un volado. Me dice, ya quitaron lo del volado.